Ahí a la carta a los Corintios, pero vamos a ir a segunda. Primera de Corintios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 en adelante, hermano. Dice la palabra de nuestro Dios: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hasta ahí, hermanos. Podríamos empezar, hermanos, a explicar cada punto de importancia de las cualidades que debe de tener, hermanos, cada orador o cada predicador. Como hay demasiados, hermanos, como la puntualidad, la presentación personal, la claridad al hablar, la voz audible, la concisión, la acuosidad, la naturalidad, el dominio total del público y muchas otras cosas, hermanos, que se piden para que seamos unos buenos oradores, hermanos. Pero también podríamos hablar, hermanos, de grandes oradores griegos como Demóstenes, hermanos, ejemplos en el cual nosotros pudiéramos tratar de imitarlos en cuestión de para poder llegar a pronunciar bien palabras y todo eso, hermanos, para poder llegar a expresar o exponer, hermanos, los sermones que tenemos que preparar, hermanos, para que nuestros hermanos puedan edificarse con la palabra de nuestro Dios. Pero, hermanos, todo esto, hermanos, es con el fin de llegar a ser un buen orador o un diestro orador. Y de eso, hermanos, es lo que vamos a tocar en esta mañana, en estos minutos restantes. Un diestro orador, ese es el tema, hermanos. Y lo vamos a desarrollar bajo la pregunta, hermanos, ¿cómo se logra? Un diestro orador, ¿cómo se logra? Bueno, hermanos, siempre, hermanos, como el día de ayer, nuestro hermano Esteban tocó al apóstol Pablo. Hoy nuevamente voy a tocar al apóstol Pablo porque nos deja una gran enseñanza en cuanto a imitar a este grande apóstol, ¿verdad? Podríamos hablar de nuestro Señor Jesucristo, que es uno de los grandes maestros, hermanos, y a quien podemos imitar y que debíamos de imitar, pero vamos a tocar a Pablo, el apóstol Pablo, en cuanto a cómo se expresaba, hermanos, delante de los hombres, ¿verdad? Bueno, el primer punto, hermanos, ¿cómo se logra un diestro orador? Cuando se tiene un objetivo claro. El apóstol Pablo, aunque su ministerio, hermanos, fue efectivo, y lo podemos ver allá en Hechos 17, hermanos, él no recibió, hermanos, entrenamiento en las escuelas griegas de oratoria, ni en el arte de hablar, como muchos de los falsos maestros, hermanos, que lo acusaban a él. Pudiera ser que estos sí tenían algo de esta enseñanza, hermanos, pero el apóstol Pablo, hermanos, creyó en una presentación simple, que fue el evangelio, presentarlo como es, hermanos. Y algunas personas, esto lo miraban mal. Pablo tenía bien claro su objetivo cuando mencionó las palabras que vemos ahí en Primera de Corintios, hermanos, en el capítulo 1, versículo 17. Fíjese lo que dice. Primera de Corintios 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjese, lo importante aquí, hermanos, que menciona es, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Fíjense cómo tenía bien claro el objetivo, que era solamente anunciar a Jesucristo. También ahí en los versículos que leímos, hermanos, al comenzar, ahí en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5, da otras palabras, hermanos, que también tenemos que poner aquí mucha atención cuando menciona, pues no me propuse, ahí en el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice en el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
¿Se fija cómo expone la palabra del apóstol Pablo, hermanos? Cualquier predicador, hermanos, que hable acerca de Jesús, lo que debe de recordar y debe de tener bien presente, hermanos, es que el que nos está oyendo, el que nos está escuchando, viendo, es nuestro Dios, hermanos. Y en cada palabra que digamos, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque Dios pone suma atención a lo que estamos nosotros mencionando. Y esto, hermanos, Pablo nos lo deja bien en claro. Predicó solamente a Jesucristo y a este crucificado. Cuando le hablemos a la gente de Cristo, hermanos, nosotros tenemos que cuidar de no distorsionar el mensaje. Porque nosotros, hermanos, debemos de proclamar solamente la verdad. El evangelio puro, hermanos, la doctrina correcta. El centro de la predicación del apóstol Pablo, hermanos, fue Jesucristo solamente, hermanos. Cuando alguien, hermanos, predica de sí mismo, ¿qué está haciendo este predicador? Solamente está hablando de sí mismo. Si nosotros, hermanos, cometemos esos errores, vamos a estar imitando al falso maestro, hermanos. Debemos de tener cuidado porque eso nos puede llegar y lamentablemente nos deslizamos sobre esto. Muchas veces tenemos y estamos hablando solamente de nosotros o dando ejemplos. Debemos tener cuidado para no cometer esos errores que los falsos cometían, hermanos, que era hablar solamente de ellos y no de Jesucristo, hermanos. Esa es una enseñanza que nos deja el apóstol Pablo. Su objetivo claro fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Segundo punto, hermanos, para irnos rápido. ¿Cómo se logra? Bueno, hermanos, cuando no se amedrenta, no se acobarda por los ataques de las personas. Fíjense lo que nos dice 2 de Corintios, en el capítulo 10. 2 de Corintios, capítulo 10, versículos 10 y 11. Dice, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes. El apóstol Pablo, hermanos, era duramente atacado por estos falsos maestros y era presentado como un débil, hermanos, al exponer la palabra y sin autoridad. ¿Por qué lo decimos, hermanos? Por la carta, este versículo que menciona, que estos falsos estaban induciendo a la gente a que Pablo presentarlo como un débil, hermanos. Y que decía, este hombre habla así porque lo está diciendo, mencionando por cartas. No está presente. Pero si estuviera aquí presente, les aseguro que no hablaría así. Eso es lo que estaban tratando de decir estos falsos, hermanos. Pero los falsos estos querían hacer menos al apóstol en su autoridad, hermanos. Querían que la gente lo viera como algo que pues no, realmente no era de Dios. Pero, hermanos, ¿por qué, hermanos? Allá en Grecia, hermanos, Grecia, pues, como conocemos, conocemos muchos oradores de allá, hermanos, de años, pues, antes de Cristo, hermanos. ¿Se acuerdan de Sócrates o de Platón? Tantos que fueron muchos años antes de Cristo, hermanos. Entonces Grecia, pues, tenía esos grandes hombres en la oratoria. Pero por esto, hermanos, ellos a Pablo lo tenían como, o lo comparaban como uno de los predicadores así, pues, muy bajos, hermanos, en comparación de estos hombres. Pero él les responde, hermanos, que su llamado fue totalmente de Dios, y esto fue lo que él hizo, hermano, introducir el cristianismo en el Imperio Romano. Pues lo expandió, hermanos, grandemente, todos lo sabemos. ¿Quiénes han tenido problemas en cuestión de esto, hermanos? Que se acobardan en cuanto a los ataques de las personas. Lo vemos desde Moisés, hermanos. ¿Se acuerdan? Moisés tuvo ese problema allá en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 12, hermanos, como él, que no era torpe para hablar, se pudiera decir así. O Jeremías también, allá en el 1:6 menciona que él no podía tampoco hablar a la gente, hermanos. Bueno, la habilidad de predicar, hermanos, no es el requisito prioritario del gran líder, hermanos. Esto lo tenemos que tener en cuenta, hermanos. Pablo, hermanos, responde a las acusaciones aquí en este versículo, en el versículo 11, de ahí de 2 de Corintios
10, dice, esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. ¿Qué estaba diciendo, hermanos, Pablo a estos acusadores? Que él te lo podía decir de frente, hermanos. Se pudiera decir como dice la gente en el mundo, no tenía pelos en la lengua, hermanos. Y no se acobardaba o no se hacía como les dijeron de aquel Laredo que se quedan. No, hermanos, no se iba a acobardar uno. No se tiene por qué acobardar. Nosotros tenemos que presentar, y así como podemos decir, este porque está en la radio habla así, o este porque está acá no lo veo, pero que se pare enfrente de mí y que me lo diga, me lo dirán, pues tenemos que, hermanos. Tenemos que, hermanos, porque nosotros tenemos que enfrentarnos y no acobardarnos a esos ataques de estas personas. Pablo, hermanos, lo demostraba y en la carta decía esto. Yo también te lo puedo decir de frente y se los voy a decir cuando llegue o cuando esté allá. Quizá, hermanos, nosotros antes de ser convertidos pudiéramos haber sido muy débiles en el hablar, hermanos. También de un carácter suave o lo que se conoce como el temperamento flemático. Si usted se mete a estudiar esos temperamentos, bueno, va a encontrar que estos muy pasivos, muy, como nos mencionaba nuestro hermano Paco, o muy así que le corre a tole por las venas, ¿verdad? Pero en cierta manera tenemos que tener eso en nosotros, ese carácter. ¿Por qué? Que se nos resbale todo lo que nos digan. Yo sé que muchas veces nos desanima, nos duele cuando nos atacan, pero que se resbale. Al siguiente o de rato, al siguiente día, pasan los días y vamos adelante. Que no nos tumbe nada de eso, hermanos. Entonces tenemos que enfrentar todo eso. ¿Por qué, hermanos? Porque en la actualidad nuestra fuerza proviene ¿de quién? De Dios, hermanos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él nos va a dar seguridad incomparable, hermanos. Eso que no le quede o no nos quede duda, hermanos. Tenemos que seguir adelante y enfrentar todo lo que venga, hermanos, a estos ataques de todas estas personas. Punto número 3, hermanos. ¿Cómo se logra un diestro orador? Bueno, cuando se tiene pericia en la palabra y el conocimiento. Fíjese, cuando se tiene pericia en la palabra y en el conocimiento. Allá en 2 de Corintios, en el capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 6, hermanos. Dice, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, en todo y por todo os los hemos demostrado. ¿Se fija, hermanos? Aquí, hermanos, hay que poner atención porque algunas traducciones le ponen a Pablo como un torpe, fíjese, un mal orador, un inexperto, un carente de elocuencia, que esto es lo que querían demostrar. Hay algunas traducciones que lo puede uno ver así, y te puede decir, ya ves, Pablo, fíjate, era un mal orador, porque tosco en palabra, o sea, no sabía hablar. Bueno, hermanos, aquí, hermanos, no es esto. La verdad es que tosco en la palabra no significa carencia de habilidad como orador, sino una definición para tosco podría ser enérgico o brusco, lo mismo que mencionaba ahorita, hermanos, que te dice las cosas claramente, así se las decía. Pero Pablo tenía el conocimiento, hermanos, de Dios para poder decir las cosas. Entonces, por eso lo ponían de esta manera, tosco en el habla. Pudiéramos ser muchos de nosotros así, hermanos, pero también tengamos cuidado, y aquí quiero hacer un paréntesis así grandote. No confundamos, hermanos, cuando decimos, es que yo digo todo lo que siento. Tenemos que tener tacto, hermanos, para decirle a los hermanos también, porque eso puede que se desvíe y diga, qué debilucho. Pues vamos a ver, ¿no estuvimos nosotros así? Y nos molestaba cada cosa que nos dijeran muy así, ay, no me saludó esto, cualquier cosa, hermanos, que usted pueda ver, va a encontrar defectos en nosotros, hermanos. Pues tenemos que tener cuidado y tacto para hablar a los hermanos. Quizá a un hermano le puedo hablar brusco, a otro no, porque sabemos, usted debe saber a ver a quién puede aguantar, hermanos, quién es más débil, quién es más fuerte, quién es más maduro en la fe, a quien le podamos decir las cosas claras, hermanos, para su ayuda. Y aquí también hay que ver el cómo lo digo y con qué fin lo estoy diciendo. ¿Es para edificar o es para destruir? ¿Con qué fin lo estamos haciendo?
Hay que analizar esto, hermanos. Bueno, Pablo, hermanos, fue un hábil orador, quien predicaba, hermanos, como sabemos, ante gobernadores y reyes. Y sabemos que él ahí se enfrentaba a estos hombres y les exponía la palabra tal y como debería de ser, hermanos. Es por eso que él ha encendido, hermanos, la imaginación de muchos hombres en todos los tiempos, y lo sigue haciendo con nosotros, que aunque nosotros no somos unos grandes hombres en letras, pero, hermanos, nos estamos preparando para poder servir a nuestro Dios, y Pablo es uno de nuestros grandes ejemplos. Él se enfrentó, hermanos, a multitudes, como allá en el templo en Jerusalén, allá en Hechos 22, usted lo puede ver, y dejó sin aliento en aquel discurso, hermanos, cuando enfrentó a todos. Usted puede leerlo allá en Hechos 22. Dígame si un mal orador hubiera hecho eso, hermano. No lo hubiera hecho. Pero así muchos lo ponían a Pablo como tosco en palabra, hermanos, que no tenía esa habilidad. Bueno, también lo vemos en Atenas, hermanos, ahí en el centro cultural griego, que era en el Areópago, hermanos, cuando también habló ante todo el tribunal, ahí, hermanos, en ese tiempo, hermanos. Ellos lo invitaron, hermanos, a ellos. Imagínense, ¿a poco cree usted que lo iban a invitar teniendo grandes oradores? Aquellos querían saber cosas, y también nos deja un gran ejemplo, hermanos, allá en Hechos, creo que es 17, hermanos, cuando les menciona que al entrar por la ciudad él vio aquellos altares y que encontró uno que decía al Dios no conocido, y dijo, bueno, a ese vengo a mostrarles. ¿Qué hizo? Hizo una introducción, hermanos, concisa, pequeña, y ahora sí a darle. Eso nos enseña también bastante el apóstol. 17:23, gracias, hermano. Fíjese, ahí, hermanos, podemos ver ese ejemplo del apóstol Pablo, cómo dar una introducción como debe de ser, sencilla y concisa, hermanos. Las invitaciones, hermanos, que recibió Pablo ahí en el Areópago, hermanos, ante el tribunal, pues no era porque habían encontrado cualquier predicadorcillo de la calle, hermanos. Vieron en él un gran orador, hermanos. Pablo nos enseña muchos ejemplos, y pudiéramos ver muchos más, hermanos, pero yo creo que con esos tres, hermanos, podemos darnos una idea, hermanos, para poder ser un diestro orador. Esa es la conclusión, hermanos. Cuando se tiene un objetivo claro, cuando no se amedrenta por los ataques de las personas, y el punto número 3, cuando se tiene pericia en la palabra y en el conocimiento de Dios. Y pudiéramos decir aquí, hermanos, bueno, ya ves, entonces no es importante que yo saque buenas calificaciones, y lo digo de la escuela, hermano. Pues sí es importante, hermanos. Yo puedo presentar a Cristo. El mensaje que debo de llevar a la gente es presentar a Jesucristo y lo que ha hecho por nosotros. Pues sí, hermanos, pero si no sabemos muchos puntos, fue al Hades o fue al infierno a predicar, si no sabemos todas esas cosas, ¿cómo vamos a presentar a Cristo? Tenemos que prepararnos, hermanos. Pablo se preparaba, pero eso no quita, hermanos, de que no tenemos que estudiar con estos 3 puntos para poder ser un diestro orador. Tenemos que estudiar, hermanos, tener más conocimiento de la palabra de nuestro Dios para así presentarla correctamente a todas las personas. Así que, hermanos, cuando nosotros tenemos ese propósito de anunciar a Cristo, a pesar de todas las consecuencias que puedan venir, hermanos, en cuanto a nuestra predicación, tenemos que seguir adelante, hermanos, venga lo que venga. Tenemos que tener tacto, hermanos, con todas aquellas almas que vamos a llamar por medio de Jesucristo, por medio de su palabra, la palabra de nuestro Dios, hermanos. Y tenemos que seguir estudiando y estudiando para poder enseñar la doctrina correctamente, hermanos. Debemos de agradecer a Dios, hermanos, que envió a su Hijo y a esos grandes apóstoles para que nosotros imitáramos o tuviéramos ejemplos de ellos y poder así llegar a ser unos diestros oradores, hermanos. Dios les bendiga, hermanos, y espero que nos haga reflexionar esto, hermanos, para poder así presentar a nuestro Señor Jesucristo como Él se merece. Dios les bendiga, hermanos.